Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Y soy el profesor Jesús Sánchez Guevara. En esta clase vamos a ver lo que son una introducción a números complejos. Y bueno, voy a poner la presentación para ver si empezamos de una vez. Entonces, eh, este es el último tema del curso de Cálculo 2, según la carta del estudiante para este semestre. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a ver lo que es el conjunto de los números complejos, o C, algunas operaciones complejos, bueno, las operaciones básicas que son la suma, la multiplicación y las operaciones de potencia también, que bueno, son multiplicaciones. O también vamos a necesitar la representación de los números complejos en forma polar y vamos a también ver brevemente lo que es el teorema de Allenberg-Gauss y que nos habla un poquito de polinomios en los números complejos y las raíces de los números complejos, cómo se calcula. Entonces, ¿qué son los números complejos? Los números complejos son una extensión del conjunto de los números reales. Entonces, ustedes tienen los reales tienen ciertas propiedades algebraicas y lo que pasa es que a ese conjunto se hace más grande todavía. De tal manera, no solamente hacerlo más grande con más elementos, sino que de tal manera el comportamiento de sus operaciones, cuando uno hace sumas, multiplicaciones entre complejos, emula localmente, o sea, modela bien la extensión en el sentido de que los complejos tienen sus sumas y sus multiplicaciones, pero si son extensiones de los reales, entonces los reales también son complejos. Y la suma y la multiplicación de los complejos, de los reales como complejos, coincide con la suma y la multiplicación de los reales normales. Luego también los complejos son, bueno, son un marco teórico para muchas aplicaciones físicas. Entonces, por eso es súper importante conocer los muchos comportamientos, descripciones de físicas dependen de este tipo de herramientas. Entonces, vamos a verlas. Entonces, primero, vamos a definir el conjunto C. Conjunto C lo podemos ver así, el conjunto C o conjunto de los números complejos. Lo podemos ver simplemente, vean, esto es muy formal, ¿verdad? La idea es así. Son números que son de esa forma, A más B, como símbolos, ¿ok? No estamos, la suma que está ahí es un símbolo, ¿verdad? Entonces, como una palabra, ¿eh? Entonces, en la palabra se forman así. Número A, donde A puede ser cualquier número real, más símbolo más, y después sigue un número real y luego al final un I. Entonces, cualquier palabra o número que sea de esa forma, bueno, le llamamos número, cualquier cosa que esté de esa forma está allá adentro, en complejos. Eso es el número, ese es el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Y uno dice, ok, bueno, hasta ahí son elementos nada más. Porque eso es una extensión de los números reales, porque sucede que si son de esta forma, entonces yo puedo decir, vean que hay una copia de los números reales. Si yo pongo esto igual a 0, B igual a 0, entonces las palabras que son A más 0 y A puede ser cualquier número real, entonces cualquier número real se puede expresar como un número complejo de esa forma. ¿Ven? Entonces, contiene a los reales en ese sentido. Ahora, hay que decir, con los números necesitamos manipularlos, es decir, hacer sumas y multiplicaciones. Y en este caso, las sumas se definen así. Yo tengo un número de este tipo,
un número de este tipo, dame un momento. Entonces, eh, si tuviéramos dos números complejos, la suma de estos dos números se define como eh, término a término, por así decirlo. Vean que los dos que no tienen i se suman y los dos que tienen i se suman solitos y forman el nuevo, se suman en el sentido de los números reales usuales. ¿Ok? Así. Y luego, si yo estoy multiplicando dos números complejos, la multiplicación va a ser así. El primer número que no tiene i es el resultado de esa multiplicación de números reales, A1 por A2 menos B1 por B2. Y el otro es así. ¿Ok? Hay que recordar eso. Eso es una formulilla que se recuerda y ya. Bueno, entonces, si B es igual a 0, este número nada más se escribe como A. Si A es igual a 0, este número nada más se escribe como BI. ¿Ok? Bueno, ese es el número, el conjunto de los números complejos. Entonces, veamos algunas operaciones. Voy a hacerlas en la pizarra para que comprendamos mejor esta manipulación. Vamos a ver. Y sería más o menos de la siguiente manera. Ajá. Entonces, vamos primero a la suma. Entonces, tenemos el número 3i, 1 más 3i menos 2 más 5i. Entonces, la suma se sucede así. Agarro los dos números que no tengan i y se suman. 1 menos 2 menos 1. Ahora agarro todos los dos números que tengan i y se suman. Entonces, 3 y 5, 8. ¿Ok? Y este es el resultado. La multiplicación sería así. 1 más por. ¿Ok? Entonces, aquí, esto, uno lo ve como 1 más 1 por i y multiplicado por 2 más 1 por i. ¿Ok? Entonces, según la fórmula que tenemos, la fórmula es así. Yo tengo A1 más B1 y eh, A2 más B2i. Y entonces la multiplicación sería así. A1, A2 menos B1, B2. Y A1, B2 más A2 B1. Así. De esa manera. Ok, ese es el que tiene i. Entonces, en nuestro caso, sería, esa es la fórmula. Entonces, en nuestro caso sería, vamos a ponerle otro color. Entonces, A1, A2, 2. Y este por este, 2 sería 2 menos 1. Más 1 más 2. Y entonces sería 1 más 2i. 3, sí, perdón. Ahí está. ¿Ok? Entonces, y la otra operación sería i por i. Entonces, los que no tienen nada sería nada más 0. 0 menos 0. Y aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces sería, pero sí, 1. ¿Cómo sería? 1 y 2. Ah, no, perdón.
Estaba aplicando la fórmula y la apliqué mal. Disculpe. Y entonces sería así. Lo que no tiene ahí sería 0 menos 1, multiplicaciones de los unos, y más 0 más 0, y daría menos 1. Entonces, esto es una operación muy, muy importante porque dice que, vean lo interesante aquí, que i al cuadrado es un número negativo. ¿Ok? Bueno, con esa igualdad también se pueden simplificar las operaciones de multiplicación para poderla comprender mejor. Véanlo así. Ya una vez con ese detalle, podemos ver lo siguiente otra vez. Vean, voy a hacer esta multiplicación. Entonces, ¿qué haría? Si ustedes hacen la multiplicación de la forma usual, así, este por este y este por este, obtenemos lo siguiente. Tendríamos A1, A2, más A1, B2i, más B1, A2i, y este por este sería más B1, B2i cuadrado. ¿Ven? Entonces, como i cuadrado es menos 1, esto queda, este y este quedaría así, con menos 1 de este, más, y aquí sacamos factor común con estos dos. A1, B2, más B1, A2. Y esa es la fórmula de multiplicar. Esa es una forma de multiplicar también los números complejos para recordar. ¿Ok? Entonces voy a volver a la presentación. Entonces ya habíamos visto que el conjunto de los números reales se puede ver como un subconjunto de los números complejos. Y lo único que hacemos es esto, b igual a 0 en estas cosas. Cualquier cosa que tenga b igual a 0 se puede interpretar como un número real. Ahora, acabamos de ver esto, que x al cuadrado, y este numerillo y al cuadrado da menos 1. Entonces, en ese sentido, x al cuadrado más 1 tiene solución. ¿Ok? De hecho, estas soluciones pueden ser y menos y, porque pongo el cuadrado de 1 da 1, el cuadrado de menos 1 da 1, y el cuadrado da menos 1. Entonces, también sirve menos y. Entonces, bueno, ahí está explicado. Y al numerillo A se le dice parte real y al numerillo B se le dice parte imaginaria de un número complejo. ¿Ok? Pero vemos el panorama general ahorita de los números complejos. ¿Ok? Antes de hacer el siguiente paso, quiero explicarles un poquito eso. Entonces, como ustedes saben, digamos, ustedes tienen la recta real, disculpen, aquí así. Tienen la recta, ¿verdad? Y así, aquí está el eje Y y el eje X. Entonces, esta función, así como está, ustedes saben que no pasa no corta el eje X. Llega así, es una parábola que va así. Cóncava hacia arriba, pero el punto más bajo es 1. No toca 0, es decir, que esto no sucede. ¿Ok? Eso no pasa. Entonces, y uno dice, ok, está bien, no importa. Entonces, eso no sucede, pero en los números reales. Es decir, no hay ningún número real al que yo le sume 1 y me dé 0. O, en otras palabras, cuyo cuadrado sea igual a un número negativo, a menos 1. ¿Okay? Ya uno sabe que no pasa eso. Pero, bueno, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasa si nos inventamos un número que no sea
un número real, porque no hay ninguno que lo haga, pero lo inventamos uno nuevo que tenga esa propiedad y se lo metemos a los reales para ver cómo, y lo mezclamos más bien, lo mezclamos con los reales para ver qué pasa. Eso fue lo que se hizo con los números complejos. Se inventa un número que sí cumpla con esto, se le llama i, y se mezcla con los números reales. ¿Qué significa mezclarlo? Sumarlo con números reales, multiplicarlo por números reales y los dos juntos hacer combinaciones de esto. ¿Ya? Entonces, este tipo de combinaciones, un medio más raíz de 2 y todos estos números que nos dan esas combinaciones es lo que forman los números complejos. Y uno dice, ok, está bien. ¿Y qué? Bueno, hay un montón de propiedades de los números complejos, no podemos verlas todas en esta clase, pero una de las que vamos a ver más adelante un poquito es que sucede algo muy interesante con los polinomios. Ya ustedes saben que esto no se puede, no hay raíces de esto. Una raíz es un número que cumpla esa ecuación. ¿Ok? No hay ningún número real que cumpla con eso. En los complejos sí, está allí. Sí sucede. Entonces hay un teorema que dice que en los complejos cualquier polinomio de grado n tiene una raíz. ¿Ok? Es decir, un numerito que cuando yo lo evalúo sí me da 0. Eso es una propiedad importante porque los reales, como ven, no lo tienen. Por x al cuadrado más 1, por ejemplo. Y hay un montón de polinomios que no tienen raíces. Pero en los complejos sí. Entonces, de hecho, sucede eso, que todos los polinomios de grado n tienen n raíces. Eso es una consecuencia. Y bueno, eso es una cuestión muy poderosa entre muchas otras propiedades que tienen los complejos. Pero hay una cosa interesante, es la interpretación de los números complejos como, como puntos. Vamos a verlo aquí. Entonces, se puede identificar un número complejo con un punto del plano. ¿Cuál? El que tiene coordenadas. Este número complejo se puede interpretar como este punto del plano. Muy fácil. AB tiene el punto que tiene coordenadas AB. Entonces, voy a hacerles el dibujo. Vamos a ver si me sale por aquí. Entonces, este número complejo se puede ver como un puntito del plano. Y entonces uno lo que hace es, bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Que esto se llama parte imaginaria, pero parte real. Y esta parte imaginaria. Entonces, esta parte real se toma como el X, el eje X, y la parte imaginaria como el eje Y. Entonces, este es el eje X o real, y este es el eje Y, que también se le llama imaginario. Se hace esa analogía. Entonces, el B se representa aquí, el X, el A aquí, y ¡pap! Tenemos un puntito. ¿Ok? También se puede ver como un vector, como el vector que va de 0 a ese punto. Eso también se puede hacer. ¿Ok? Esas dos representaciones son válidas. Bueno, esta representación es una, nada más.
o en vectores o así. ¿Ok? Entonces es muy interesante porque eh, cuando se hace así, entonces perdón, al número real se le pueden asociar dos valores. Entonces voy a hacer deme un momento para hacer una cuestión con la pizarra. Ujú, ujú. Y entonces, ajá, entonces yo puedo asignarle, bueno, hay dos cosas que se le puede asignar a un número complejo cuando lo interpretamos así. Entonces lo estamos interpretando, el ave, interpretamos como un punto en el plano o como un vector. Como un vector, vamos a verlo como un vector. Entonces, al verlo como un vector, hay dos cantidades que se le pueden asociar. Una es el ángulo que se forma desde el eje X y la otra es su longitud, que se le dice. Entonces, ya ustedes saben, bueno, por, por trigonometría, bueno, esto es A, cita. Entonces, por trigonometría sabemos que si tenemos este triángulo, ¿sí? Entonces, A se puede poner como R coseno de cita y B como R sin de cita. ¿Ok? Entonces, el número complejo Z igual a A más BI se puede expresar como R cos de cita más R sin de cita. ¿Ok? A esta forma de escribirlo se le dice forma polar. Del número complejo. Vean que entonces se interpreta el número complejo como un punto del plano. A ese punto del plano también se le puede asociar un vector y con ese vector puedo hacer un ángulo y puedo hacer un radio o una longitud. Al R se le dice, ¿cómo es? Al ángulo se le dice argumento, a este angulito se le dice argumento y a este se le dice módulo del número complejo. ¿Ok? Y vamos a ver si borro esto. ¿Ok? Ahora, bueno, puede pasar varias cosillas cuando ustedes están en un plano. Puede pasar que el punto esté como por aquí, el punto del número complejo. Entonces el radio que se forma es este y el ángulo es este. Ojo, ¿verdad? Es el ángulo con respecto a ese en sentido antihorario, entonces el ángulo es así. Si está aquí, uy, no, mejor otro color. Si está aquí, el número complejo, entonces el ángulo sería todo esto. Y el ángulo sería entonces, siempre el argumento de un número complejo está entre 0 y 2pi. 2pi es toda la vuelta, 0 es en apertura 0. ¿Ok? Como, como los números polares. Bueno, complejos. Como en coordenadas polares. Y entonces, vamos a pasar a la presentación. ¿Ok? El radio o módulo es la hipotenusa, entonces se calcula de esta manera. El ángulo tiene la siguiente forma de calcularse. El ángulo es, el coseno del ángulo es A entre raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces el argumento se puede calcular, o el cita, se puede calcular como el coseno inverso de eso. ¿Ok? Entonces ahí ya les dije lo que se interpretaba y ya les dije cómo se relacionaba con A y B. Entonces,
Esto es, como le digo, se le dice representación polar del número complejo. Ahora, ¿cómo se dice? Otra operación que está asociada a los números complejos es el conjugado. Conjugado es nada más agarrar el número complejo y ponerle un menos al segundo, a la parte imaginaria. Eso geométricamente, con respecto al plano, lo que se ve es así. Y si ustedes cambian, vamos a ver, así. Ustedes tienen A como AB. Entonces su conjugado es, en vez de A, B, tienen menos B. Entonces el conjugado es como decir el que está en el reflejo con respecto al eje X o al eje real. ¿Ven? Está reflejado, está así. ¿Okay? A misma distancia. Entonces tienen el mismo radio, el mismo módulo, perdón, y está a la misma distancia del eje X. Tienen estas propiedades. Bueno, el reflejo obviamente es el mismo, eso sí. El reflejo de o el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, el de la multiplicación también. Y pasa lo siguiente, si yo agarro un número y le sumo su conjugado, vean que sí. Si yo agarro esto y lo sumo con esta, se elimina la parte que tiene i, queda 2a. A es la parte real, entre 2 me da la parte real. Entonces, esto así quedaría la parte real. Si yo lo resto, me queda 2 veces 2i parte imaginaria, entonces entre 2i me queda la parte imaginaria. ¿Ok? Ahora, veamos esto, porque ya sabemos sumar, multiplicar y que también saber dividir números complejos. ¿Cómo se dividen los números complejos? Veamos este ejemplo así, para que veamos la formulita. Entonces la fórmula sería de la siguiente manera. So, uno dice, vamos a ver. Quiero encontrar un número complejo, z, de tal manera que cuando lo multiplico por 5 menos 4i, me tiene que dar 1. En otras palabras, vean que lo que estamos calculando es 1 entre 5 menos este número complejo. Eso es lo que estamos calculando. Y en ese, bueno, ok. Entonces, para eso, necesito ver eso. Encontrar un z que haga que multiplicado por 4 menos 5 menos 4i de 1. Entonces uno dice, ok. Entonces yo supongo, vean cómo se hace eso. Bueno, lo vamos a hacer solamente una vez así, ya después podemos usar una fórmula. Voy a suponer que tengo un número que hace eso. Y hacemos la multiplicación. La multiplicación entonces sería 5a más 4b más menos 4a más 5b y igual a 1. Pero 1 es igual a 1 más 0 por i. Entonces, quiere decir que esta parte tiene que ser igual a 1 y esta parte tiene que ser igual a 0. Para que cumpla la igualdad. Entonces, vean que tenemos un sistema. La primera ecuación sería esta. Y la segunda ecuación sería esta. ¿Ok? Entonces uno dice, ok. Entonces vean que de la primera podemos despejar el b. Entonces b es igual a 4/5 de a. ¿Verdad? Entonces eso implica que sustituimos en 2 y quedaría 5a más
eh, 4 al cuadrado a quintos igual a 1. Entonces eso nos da que A es igual ¿a qué? Sería, vean que sacamos el factor común, entonces sería 1 entre 5 más 4 al cuadrado, 5. Y esto es lo mismo que sumo estos dos, quedaría 5 entre 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, 25 más 4 al cuadrado, 16, 41. Bien, entonces A vale 41 y sustituimos en la otra. Entonces B sería 4 sobre 41. Así que esto implica que 1 entre 5 menos 4i es igual a 5 sobre 41 más 4 sobre 41i. Ven qué interesante. ¿Ok? Ahí está. Entonces acabamos de calcular el inverso de un número complejo. En general tenemos estas fórmulas así. Si yo tengo estos números complejos así, de esta manera, entonces el inverso se puede escribir, bueno, es 1 entre z, se puede escribir, ojo, se puede calcular así como el conjugado de z entre la norma de z, la norma o el módulo de z. El módulo de z es los 2 al cuadrado. Ah, perdón, aquí es el módulo al cuadrado. Vamos a... Bueno, entonces sería el módulo al cuadrado, ya lo corregí. Entonces, ok. Y eso nos da esta fórmula que justamente coincide con lo que acabamos de hacer en este ejemplo. Otra cosa es que el módulo del inverso es 1 entre el módulo del original. Y cuando yo tengo una división, se puede calcular de esta manera con esto. Pero vean que aquí esto es justamente el inverso de otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si... Ajá. Ahora, otra cosa que sucede con los números complejos es que vamos a interpretar la suma y la multiplicación de números complejos en el plano. Entonces, la suma es más fácil porque un número complejo se puede ver como un vector. Entonces, si yo tengo un número complejo aquí y otro número complejo aquí, o sea, diga, un Z, A, B, y un W, C, D, así. Está la flecha de uno, aquí está la flecha del otro. Entonces, Z es igual a A más BI y W es igual a C más DI. Entonces, la suma de los dos se ve como vean que esto forma un paralelogramo. Se ve como la diagonal de este paralelogramo. Entonces, aquí en este puntito está Z más W. Esa es una interpretación de la suma. Con respecto a la multiplicación, se puede ver de la siguiente manera. La multiplicación es muy bonita porque es muy geométrica con este sentido. Entonces uno puede tener un vector aquí, un número complejo, y aquí tenemos otro. Entonces, la multiplicación sucede así. Aquí tenemos un ángulo alfa y aquí tenemos un ángulo beta. Entonces, cuando yo los multiplico, lo que me va a dar es un vector que tiene ángulo alfa más beta. Alfa y beta sería como alfa más beta, sería como por aquí tal vez.
Entonces, todo esto es alfa más beta. Y la longitud. La longitud va a depender de cuánto mide este y cuánto mide este. Entonces, multiplicado esos dos números, me da la longitud total. Z por W. Coincide cuando uno hace las fórmulas. ¿Ok? Eso es una cosa muy bonita de los números complejos. Cuando se multiplican, hacen eso. Se suman los ángulos. Entonces, vamos a ver las fórmulas de esto. Las fórmulas dicen lo siguiente. Cuando yo multiplico, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Cuando yo divido, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Es decir, la multiplicación suma así y la división resta el ángulo. ¿Okay? Y divide el módulo. Vean que si ambos módulos fueran 1, entonces la multiplicación no afecta y la división tampoco. Entonces se quedan en el mismo círculo. Una consecuencia de esto es esta fórmula de Moivre. Entonces, en estos yo tengo un número complejo en representación polar. Entonces, cuando yo lo elevo a la n, entonces el resultado va a ser el módulo a la n coseno del ángulo a la n. ¿Por qué? Porque multiplicar varias veces es sumar, multiplicar n veces un número sería sumar su ángulo n veces y su módulo multiplicarlo por el mismo. Entonces ya era la n coseno de n por zeta. Entonces, eso sería así, ¿verdad? Ahora, algunas cuestiones con respecto a las ecuaciones. Yo puedo resolver estas ecuaciones en números complejos ahora. Entonces, podemos hacer esas dos así rápidamente. Entonces, la primera es 3iz más 3 igual a 5z. Entonces, voy a hacer este ejemplo así, súper breve. Entonces, pasamos, la lógica para resolver ecuaciones de números complejos es exactamente la misma que los números reales. Ustedes despejan, se pone toda la variable de un solo lado y después se pasa a dividir su coeficiente. Entonces, en este caso sería 3i menos 5z y menos 7. Entonces sería z igual a menos 7 entre 3, sería menos 5 más 3i y ahí está. Ok. Bueno, y hay que calcular bien la forma de ese número complejo, pero vamos a dejarlo para después. Y en este caso es una ecuación cuadrática. Entonces la ecuación cuadrática, aquí es válido la fórmula normal. La fórmula de z igual a b más menos raíz de discriminante, b al cuadrado, menos 4 por a por c, entre 2 por a. Bueno, 2 por a es 11. Entonces, aquí sería 22. ¿Ok? Entonces, vean que aquí va a dar negativo. En este caso va a dar negativo. ¿Por qué? Porque sería 6 más menos 36 menos 44, 88. Y 88 serían menos 30, menos 50, y 8, menos 58, menos 52. Entonces sería así, más menos, raíz de menos 52. Pero, de uno en números reales, uno dice, pero raíz de negativa no se puede. Pero aquí pasa lo siguiente, que se pone así, raíz de 52 positivo y ¿por qué? Porque se interpreta así. Yo sé que y al cuadrado en los complejos es menos 1. Entonces, raíz de menos 1 es igual a i.
¿Ven? Entonces, aquí ya tiene solución este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ya habíamos dicho que es una raíz de un polinomio y el teorema de Albert-Gauss es el teorema que dice que todo polinomio en los números complejos tiene una raíz. A ese teorema se le dice teorema fundamental del álgebra. Entonces, vamos a ver un poquito lo de raíces de la unidad. Entonces, cuando yo quiero sacar las raíces de un número complejo, es decir, resolver las soluciones de esto, ven, aquí yo quiero saber todos los números a la n que dan z, si eso fuera igual a 0. Entonces, z lo ponemos en forma polar, ese es el que conocemos, y el que estamos averiguando es el x. Entonces, todos los números que elevado a la n me den z, en el caso de los reales había una raíz, o dos a lo más, pero en este no, hay n. Hay n. Si estamos elevado a la n, entonces hay n. Hay un montón. Bueno, uno por cada. Bueno, depende del exponente. Si el exponente fuera 5, entonces haría 5. Si el exponente fuera 6, haría 6. Y así. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Entonces, primero se agarra el número real que nosotros queremos sacarle la raíz. Al que queremos sacarle la raíz, le sacamos la raíz enésima normal real al módulo. El ángulo de las raíces va a ser así. N es el exponente de aquí. Y este cita es el ángulo del número que nosotros estamos sacando de la raíz. Esos son fijos. Y después el m. Para cada valor de m entre 0 y n-1 hay un número diferente. Y entonces ahí se complementan todas las raíces. En particular podemos resolver este cuando x a la n es igual a 1. Entonces, 1, ¿qué ángulo tiene 1? 0. Entonces el cita es 0 aquí. Y el R, ¿cuánto vale R de 1? 1. Entonces esto es 1. Entonces quedaría la fórmula para las raíces de la unidad. Se le dice raíces de la unidad a estas. Sería así. Vamos a ver. Entonces, este es el Z. Y esto es 1 coseno de 0. Perdón. 1 sen de 0, ¿eh? Por eso es que este es el zeta y este es el R. Entonces, en la fórmula, las raíces de la unidad serían así. Coseno de 2m pi entre n más sen del mismo número. Y hacemos variar el m entre 0 y m menos 1. ¿Ok? Entonces, un ejemplo que vamos a hacer es el de 3. Entonces, si fuera 3, yo quiero averiguar todos los números que elevado a la 3 me den 1. En los números complejos yo sé que es solamente el 1, ¿verdad? En los números reales, perdón. Pero en los números complejos hay 3 soluciones. Y las 3 soluciones serían así. Sería, voy a poner, a ver si, aquí está. Entonces, ven, sería para coseno es, la primera solución es 0. Entonces el m sería 0. Entonces sería coseno de 0 más sen de 0 y que ese es el número 1. Porque coseno de 0 es 1. El otro sería coseno de 2pi entre 3 más sen de 2pi entre 3 y, y la última sería coseno de 4pi entre 3
más n de 4pi entre 3. 2pi entre 3 es 120, si no me equivoco, ¿sí? Y la otra sería 240. Entonces, una cosa muy bonita de esto es que las raíces de la unidad se pueden representar así o se pueden encontrar así al final. Cuando uno lo representa y hace todo eso, siempre la raíz principal es 1. Entonces, 1 siempre está aquí. Ese es el punto de partida. Entonces, las de 3. Entonces, las de 3 uno divide a partir de este. Ven aquí. No se imagina ya una división. Divide el círculo en 3 partes iguales. ¿Ven? Entonces, la primera raíz va a estar ahí, la segunda raíz va a estar ahí, y la tercera va a estar ahí. ¿Por qué? Porque vean que a la 3 tiene que dar 1, ¿verdad? Entonces aquí está el ángulo. Una vez, 2 veces, 3 veces, ve, cae aquí. Como tiene ángulo 0 3 veces, se queda ahí. Ahora, porque recuerden que elevado a la potencia, tú haces esto a la 3, tiene que dar 1. Esto tiene que dar 1, esto tiene que dar 1, esto tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, este ángulo, de 3 veces, una vez más, cae aquí. Una vez más, cae aquí. ¿Ven? Si fuera, qué sé yo, si fuera 5 veces, entonces, en el círculo unidad, tenemos, aquí está 1. Entonces habría que dividirlo en 5 partes iguales. Entonces 5 partes iguales sería como así. 1, 2. Sí, ¿verdad? Creo que algo así. Quedarían ahí, más o menos. ¿Ven? Todos estos iguales. Ya. Y quedarían simétricos aquí también. Y se formaría un pentágono. ¿Ok? Y esto sería W0, que es 1, W1, W2, W3 y W4. Nada más hay que calcular estos ángulos. Este, este y ya. Porque el de este es 0. ¿Ok? Entonces aquí están los de las 3. De hecho, aquí uno puede calcular coseno de esto a menos un medio, esto, ¿sí? Y ya lo representamos. ¿Verdad? Y vamos a ver. Ahora, bueno, ya con eso terminamos la materia del curso de cálculo 2. Y bueno, si ustedes siguen cálculo 3, pueden continuar con el curso que hice de cálculo 3, que es similar a este, con todas las notas y con todas las presentaciones. Cuál está disponible en esta dirección. Nada más lo que tienen que hacer es agarrarla, copiarla del PDF y ponerla en el navegador. También pueden verla en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Y así, entonces pueden prepararse en vacaciones de eso, si quieren, ¿verdad? Y ya se sacan un 100 más, un 100 en el cálculo 3. Y eso sería todo. Muchas gracias por este semestre y que les vaya súper bien y que sean súper graduados y que ya ahorita salgan de la U. Hasta luego y que les vaya súper bien.